Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad biológica, que como todos los años se celebra los 22 de mayo, debido a la firma del Convenio Internacional para la Conservación de la Biodiversidad que firmaron varios países con el objeto de conservar la biodiversidad. El lema de este año es "Soy parte de la solución". Nos invita a renovar el compromiso de aunar esfuerzos para mantener la diversidad biológica como un bien mundial para la supervivencia de la humanidad, a la vez de reconocer que la conservación de la biodiversidad es una parte integral del proceso de desarrollo sostenible. Para el diálogo ambiental de hoy, desde el Departamento de Promoción Ambiental, dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental, invitamos a Román Rullera, quien nos contará acerca de este proyecto de ciencia entre todos, denominado Tucanes en mi Jujuy. Román es licenciado en Biología, con orientación en Zoología, de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Tucumán, investigador adjunto en el INECOA, CONICET, Universidad Nacional de Jujuy, y profesor adjunto en la Cátedra de Diversidad Biológica 3, vertebrados en la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. También ha sido técnico de campo y asistente de laboratorio en Montana Wildlife Research Unit en la Universidad de Montana de Estados Unidos, secretario de la Sociedad de Ornitología Neotropical y editor de la revista Nuestras Aves, Aves Argentinas. Bueno, bienvenido Román, gracias por participar de estos diálogos ambientales, de estos espacios que son para concientizar, educar a la ciudadanía sobre temas ambientales. Bueno, Cristina, muchas gracias por la invitación, la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este proyecto. Les voy a contar de qué se trata, cómo se gestó, qué es lo que esperamos, cuáles son los objetivos de este proyecto de mínima y de máxima. Y como para, bueno, poner en conocimiento de toda la sociedad. Justamente este es un proyecto basado en la participación de la sociedad, entonces la difusión del proyecto en sí es algo primordial en este sentido. En primer lugar vamos a presentar el logo, que es el que están ustedes viendo ahí. Es un logo que fue diseñado por una amiga de nosotros, del proyecto, que es Maricel Morales, donde, bueno, en primer plano, por supuesto, está el protagonista de todo esto, que es el tucán, y en el fondo vemos a nuestra ciudad, con el parque lineal Civi Civi abajo a la izquierda. Sí, hermoso está el logo. La verdad que sí, vamos a pasar, ahí está. Bueno, hablemos un poquito entonces de cómo fue gestado este proyecto. En octubre del 2019, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad declara como especie protegida al tucán grande en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Lo mismo ocurre en otras ciudades de nuestra provincia, en donde el tucán está presente, como Palpalá, San Pedro. Creo que también se hizo lo mismo en Libertador. Estamos hablando entonces de octubre de 2019, posteriormente, pandemia mediante. Recién en fines de abril de este año se pudo generar o concretar un convenio entre la municipalidad y el INECOA. Ahí lo vemos al intendente Raúl Jorge y al director del INECOA, Marcos Baira, firmando ese convenio en el Parque Botánico. Luego, bueno, de más de un año de que se
que se hizo la ordenanza. También a fines del año pasado, la legislatura provincial declaró al tucán como monumento natural de la provincia. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar entonces en todo lo que dice la ordenanza y el convenio celebrado entre el municipio de San Salvador y el INECOA. Bien. Entonces, esa ordenanza declara de interés municipal la preservación y protección del tucán grande. ¿A raíz de qué fue esto? Bueno, en numerosas ocasiones vemos en las noticias locales mucha preocupación por la matanza que año tras año tenemos que ver en nuestra ciudad. Más que nada esas matanzas con más frecuencia ocurren a mediados del año, en invierno, principios de primavera, y en gran parte se encuentran asociadas al comercio ilegal. No está de más recordar que la comercialización como mascota del tucán grande está prohibida. Entonces, estas actividades ocurren de manera ilegal. Y en la intención de cazar pichones o adultos para comercializar como mascotas, muchas veces se ocurren matanzas de los individuos. Esta preocupación en gran parte fue canalizada por lo que se llaman los COAs, que son clubes de observadores de aves, que están coordinados por la ONG a nivel nacional de conocimiento y conservación de aves, que es Aves Argentinas. Coordina todos estos COAs, hay más de 80 COAs en 20 provincias de nuestro país, y particularmente en nuestra región está el COA Yungas, que fue uno de los principales promotores de la ordenanza, ¿sí? En la ordenanza misma se estipula que la autoridad de aplicación de esta ordenanza es la Dirección de Gestión Ambiental. Y básicamente otras cosas que dice esa ordenanza es que va a haber multas de entre 25.000 y 40.000 pesos para quienes ocasionen daños de cualquier tipo que fueren a esta especie. Y sobre todo, la ordenanza dice que se tiene que crear un programa y un procedimiento de protección, preservación y concientización del tucán en la ciudad. Y este programa, en realidad, más allá de estas acciones, también es una excelente oportunidad para conocer parte de la ecología, tener certeza sobre los números poblacionales, los hábitos de esta especie tan emblemática, en ambientes que no son tan naturales como lo es un ambiente urbano y ambientes periurbanos. Como vamos a ver más adelante en la charla, si bien es una especie que es relativamente común, tiene una distribución bastante amplia en Sudamérica, hay muchas cosas que son desconocidas. Entonces, creemos que esta ordenanza, además de esa parte de concientización de la ciudadanía, también es una excelente oportunidad para conocer parte de su ecología en ambientes urbanos y periurbanos. Bien, ¿qué es lo que sabemos del tucán grande? Lo primero que hay que decir es que en nuestro país existen 5 especies de tucanes, pero las 5 especies están presentes en las selvas del noreste de nuestro país. En nuestra región, en la Yunga sobre todo, la única especie de tucán que existe es el tucán grande. Entonces, si nosotros en nuestra ciudad vemos algo que vuela con un tremendo pico, no tenemos cómo errarle, es un tucán grande. Pero más allá de eso, no está de más señalar un poco cuáles son las características diagnósticas o distintivas del tucán grande. En primer lugar, sabemos que
es un ave que la mayor parte del cuerpo tiene un plumaje negro. No hay diferencias visibles entre machos y hembras, puede haber alguna que otra diferencia en el tamaño del pico, pero no es visible a simple vista. En general los machos suelen tener un poquitito más grande el pico, pero a simple vista no es percibible. Es una especie de ave relativamente grande, de alrededor de entre 55 y 60 centímetros de largo, pesa alrededor de 500 y 800 gramos, tiene esa especie de babero, que le solemos decir los que trabajamos con aves, esos baberos de color blanco, y la parte dorsal y posterior, lo que en las aves se conoce como rabadilla, es también blanca. Las plumas por encima de la cola, en la parte ventral, lo que llamamos las plumas subcaudales o región subcaudal, son de color rojo, que son visibles y más visibles cuando están en vuelo. Los vemos de abajo, vemos esa parte de atrás roja. Y ocular no tiene plumas y es una piel de un color anaranjado. Y bueno, por supuesto, lo más conspicuo del tucán es su enorme pico, que tiene un color que varía entre amarillo, anaranjado, rojizo, con la parte del ápice de la maxila de color negro y también la base del pico del color negro. Los bordes del pico no son lisos, sino que tienen como una especie de serrucho, ¿sí? Lo que llamamos bordes aserrados. La distribución del tucán abarca una buena parte del centro de Sudamérica, con algunas poblaciones relativamente aisladas en el norte de Sudamérica, en la Guayana y en el noreste de Brasil, pero entonces la mayor parte de las poblaciones de tucán se concentran en el centro de Sudamérica. En lo que respecta a nuestro país, tenemos dos zonas que podemos decir separadas. En el noreste, en lo que conocemos como selva atlántica y Chaco húmedo, lo podemos ver al este de las provincias de Formosa y de Chaco, y por supuesto en el norte de Corrientes y en Misiones. Y lo que más nos interesa a nosotros, en el noroeste se encuentra mayormente en la región de Yungas, ¿sí? En las selvas de montaña que conocemos como Yungas, y solamente entrando de manera marginal, bien al este de Jujuy y este de Salta, en lo que conocemos como el Chaco seco, ¿sí? Pero solamente de manera muy marginal en bajo número. La mayor parte de las poblaciones son de las Yungas y particularmente y bajos, en la selva montana y selva pedemontana. Acá tenemos un poquito lo que sería más la ficha técnica, ¿sí? El nombre científico, que es Ramphastos toco, la familia a la que pertenece, que es la familia de todos los tucanes, que es la familia Ramphastidae, y el orden, es decir, el grupo por ahí más inclusivo, que es el orden Piciformes, que es un grupo con el que comparten con, por ejemplo, carpinteros, pájaros carpinteros, y otras aves que no están presentes, algunas no están presentes en nuestro país, otras sí, como por ejemplo los eubucos y cabezones que les suelen llamar. La familia Ramphastidae, es decir, los tucanes, en general solamente están presentes en la región neotropical, es decir, es la región que va desde México hasta el sur de nuestro país, y podemos ver alrededor de 34 especies de tucanes. Y el orden de los piciformes, es decir, tucanes más pájaros carpinteros, más estos cabezones y otros más, es un orden cosmopolita que agrupa alrededor de 340 especies. En cuanto al hábitat del tucán, es quizás el de los pocos tucanes
ambientes primarios, es decir, esos ambientes sin disturbios, selvas más densas, bosques más densos, sino que habita más bien ambientes, llamámosle, secundarios, ¿sí? Es decir, con algún tipo de disturbios, como por ejemplo áreas abiertas, con que tengan un poquito de algún parche de árboles, de bosques pequeños, los bordes de bosques, incluso, por supuesto, también áreas periurbanas, y si las urbanizaciones cuentan con un buen número de espacios verdes, de plazas, de jardines más bien frondosos, también es posible que los tucanes puedan ser vistos en las ciudades. En general lo vemos en altitudes que no van más allá de 1750 metros sobre el nivel del mar, por eso es que decíamos que estaban en los niveles medios y bajos en nuestras áreas montañosas. ¿Qué sabemos en cuanto a su alimentación? Típicamente se cataloga al tucán como una especie frugívora, ¿sí? Esto es verdad, digamos, la principal parte de su dieta la componen diferentes tipos de frutos. Al no habitar los ambientes primarios, de bosques primarios, donde hay mayor cantidad de árboles nativos, que cuantitativamente sea muy importante en la dispersión de semillas de esos árboles nativos. Pero por otra parte, es una de las pocas especies frugívoras, digámosle, de gran tamaño, ¿sí? Como podría también ser las pavas de monte. La mayor parte de los frugívoros de ambientes primarios son los pajaritos, los que llamamos los paseriformes. Entonces, en ese sentido, el tucán puede ser una especie cualitativamente importante en la dispersión de semillas, al poder dispersar semillas más grandes, de frutos más grandes, al tener un mayor poder de vuelo, también dispersar esas semillas a mayor distancia. Por otra parte, además de su dieta frugívora, también sabemos que incluyen diferentes tipos de insectos y otros artrópodos, como por ejemplo arañas. Hay reportes de tucanes. Y hace poco se reportó esta observación bastante peculiar sobre el uso de señuelos en los tucanes. En este caso, lo que vemos en Misiones es un tucán sosteniendo en su pata una flor de un palo borracho, y esta flor actúa como un atractor de una mariposa, ¿sí? Entonces la mariposa viene a la flor, al libar de la flor. Una vez que la mariposa se encuentra en la flor, el tucán la caza con el pico. Una vez que ingiere la mariposa, agarra otra flor y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Este uso de señuelos, la verdad que fue bastante novedoso el reporte, y no es algo tan común tampoco en otras aves. Entonces, últimamente sabemos que los tucanes tienen esa capacidad de usar como señuelo flores para atrapar insectos. Si bien lo vemos como una de las aves más tiernas, más bonitas, las aves, los tucanes, la verdad es que son expertos robadores de huevos de otras especies de aves, y también matan pichones y pequeños vertebrados. En general se cree que la dieta basada en huevos, pichones y pequeños vertebrados es más bien utilizada para proporcionar proteínas, y mayormente proteínas, a sus propios pichones, ¿sí? No lo usan para los adultos, sino que es más bien para sus propios pichones. Entonces, cuando vemos por ahí en verano, mayormente, que es la época donde la mayor parte de las aves se reproducen, cuando vemos que están siendo territorios de, por ejemplo, venteveos o algunas tijeretas o algunas otras aves mucho más chicas que ellos, puede ser signo de que están por robar sus huevos, sus pichones, y eso a la vez puede ser signo de que los tucanes en sí mismos están
nidificando en la ciudad. Algo que aún no sabemos. La reproducción de los tucanes, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, son aves que nidifican en huecos, principalmente huecos de aves, huecos de árboles, aunque también pueden utilizar otro tipo de huecos que se produzcan en barrancos, quizás, no sabemos, en algún tipo de edificación, pero por lo pronto los huecos de árboles son su principal sustrato para nidificar. Ponen entre 2 a 4 huevos. Pichones eclosionan con un pico relativamente chico, ¿sí? Sin ningún tipo de manchas, con un color amarillo pálido. Y por eso, como vamos a ver, para diferenciar juveniles de adultos, hay que enfocarse en los rasgos de los picos. El periodo completo de los tucanes abarca una longitud de 60 a 70 días, ¿sí? Con alrededor de un poco menos de 20 días para incubar los huevos y el resto para desarrollarse como pichones. En estado silvestre se cree que pueden vivir alrededor de 20 años. Digo se cree porque todavía no está bien sabido. Mayormente hay datos de esperanza de vida en aves en cautiverio y que eso abarca alrededor. Tampoco se sabe muy bien si las cavidades las vuelven a reocupar la misma pareja año tras año. Tenemos algunos datos preliminares en ambientes nativos, en donde el mismo hueco fue reutilizado durante 3 años consecutivos por tucanes. Suponemos que pueden ser la misma pareja, pero al no estar anillados no tenemos completa certeza de que eso sea así. Tampoco sabemos qué ocurre con esas cavidades durante el resto del año, si las siguen utilizando como un lugar de protección, de refugio, sobre todo en el invierno, o si solamente son utilizadas para la reproducción. Como vemos, hay muchos aspectos de su ecología que son desconocidos, ¿sí? No solamente en los ambientes llamémosle silvestres, sino y sobre todo en ambientes urbanos. ¿Qué se sabe sobre su conservación, su estado de conservación? Esta es la página que analiza a nivel internacional cómo es el estado de conservación de todas las especies, no solamente de aves y no solamente de animales, sino también de plantas y hongos y de cualquier ente con vida. Lo que a la baja y que el número de individuos maduros, es decir, de la población sexualmente activa, es desconocido, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa para decir que la tendencia es a la baja? Y bueno, la verdad que no hay estudios precisos de números poblacionales a lo largo de gran parte de su distribución. Se sabe que tienen una buena presencia en áreas protegidas. Se sabe que al no requerir de ambientes silvestres, de selvas y bosques en buen estado de conservación, tampoco son afectados por la disminución de estas áreas primarias, ¿sí? De selvas y bosques primarios. El hecho de que toleren bien las urbanizaciones y ambientes periurbanos, ambientes abiertos, todo esto hace que se lo catalogue como de preocupación menor. Es decir, que si bien se cree que la población, el número poblacional es a la baja, todavía no se ha alcanzado ciertos umbrales como para ponerlo en la categoría de casi amenazado o de vulnerable directamente, que son las categorías más bajas de conservación. Pero lo que sí se sabe es que
una especie que es frecuentemente cazada para la venta ilegal como mascotas, y en este sentido es que se la incluye en el apéndice 2 de CITES. ¿Qué es CITES? Bueno, CITES es un tratado celebrado por la UNESCO, por la ONU, en donde de fauna y flora amenazada, ¿sí? En el apéndice 1 se incluyen a todas las especies que sí tienen una categoría de conservación a partir de vulnerables, y en el apéndice 2 se incluyen a especies tales como los tucanes, es decir, que si bien no tienen una categoría de conservación que indique algún tipo de amenaza, sino se establece algún tipo de protección. Ciertamente, debido a que existen fenómenos de caza ilegal, estas especies y especies similares pueden entrar en un corto plazo a tener alguna categoría de conservación más alta. Entonces, de lo que se desprende de aquí es que al no existir estudios precisos de sus números poblacionales, al existir, o sabemos que existen fenómenos de caza que son totalmente ilegales, de pichones y de adultos, al estar incluido en el apéndice 2 de CITES, necesitamos que exista un monitoreo y un control de las poblaciones de tucán en ciertas regiones de su rango de distribución. Y ahí volvemos al porqué y a la importancia de este proyecto de protección del tucán grande en nuestra ciudad. Entonces ahora les voy a contar, cómo andamos de tiempo, les voy a contar un poquitito de qué sobre los ejes, les voy a contar sobre los ejes que gira este programa de protección, preservación y concientización del tucán grande en nuestra ciudad. Vamos a ir un poquito más rápido. Hay dos ejes fundamentales entonces de este programa, que es uno, el de conocer cómo es esa ecología urbana mayormente desconocida hasta ahora, y el otro eje tiene que ver más con una cuestión social de educación, concientización y sobre todo participación de la ciudadanía, involucramiento de la ciudadanía en la protección del tucán. De alguna manera, lo que esperamos es utilizar el carisma que tiene el tucán para lo que se llama que se convierta en una especie bandera, ¿sí? Es decir, utilizar su atractivo como un símbolo de la conservación del tucán y de la biodiversidad general en nuestra ciudad, y potencialmente también se puede convertir en una especie paraguas, es decir, las especies paraguas significa que haciendo todo lo necesario para conservar al tucán, preservando ciertos tipos de características del ambiente, hace que se establezca una especie de paraguas, porque va a permitir conservar a muchas otras especies que nos visitan o que residen en nuestra ciudad. Bien, entremos un poco al eje de ecología urbana. ¿Qué esperamos conocer en cuanto a la ecología urbana del tucán? Bueno, los objetivos en este eje son conocer el patrón de uso y selección de hábitat de nuestra ciudad que hace el tucán, conocer si existen desplazamientos urbanos o variaciones en la abundancia en las diferentes estaciones del año del tucán en nuestra ciudad, saber qué come en nuestra ciudad, ¿sí? Cuáles son los frutos, cuáles son por ahí otro tipo de ítems alimenticios de los que se vale en nuestra ciudad, y poder determinar si efectivamente aquellas especies que se quedan en lo que es el verano, se quedan a reproducirse en nuestra ciudad. La concreción de estos objetivos van a significar también la realización de tesinas de grado de estudiantes de la UNJU, y, ¿por qué no?, también se pueden desprender
preguntas que pueden implicar la realización de tesis doctorales. Y también esperamos colocar y monitorear cajas nido, que ahora vamos a ver de qué se trata este proyecto. Para lo primero, para los objetivos de conocer la abundancia, dónde están, en qué números, si varían estacionalmente, ya estamos empezando a hacer una tesina de grado, en donde realizamos o trazamos dos ejes a partir de la transecta 0, una hacia el este, oeste, noroeste, perdón, hacia el oeste, ¿sí? Hacia el lado del Jardín de Reyes, y otra hacia el sudeste, que va hacia el lado de Alto Comedero. Sobre estas líneas establecimos transectas, y sobre estas transectas establecimos estaciones de muestreo separadas entre sí por 1 kilómetro, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 muestreos por estación del año, es decir, 2 en otoño, 2 en invierno, 2 en primavera, 2 en verano, y en cada muestreo vamos a monitorear lo que pasa en cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces vamos a tener una fotografía bastante precisa, me parece a mí, de lo que va a ocurrir en todos los barrios de nuestra ciudad y cómo van a ir variando los números y la presencia del tucán a lo largo de el año, de las estaciones del año. Por otra parte, también vamos a sacar todo lo que refiere a la estructura de vegetación y de construcción de esos diferentes puntos para ver o para relacionar si la presencia del tucán está asociada a algunas de esas estructuras de vegetación o de urbanización. Con los datos de dónde están y en qué número, en los años que siguen, pretendemos ubicar estas especies de cajas nido, ¿sí? Que son hechas con tubos de PVC, que se les pone una especie de malla de alambre en su interior para que se puedan agarrar. Y la idea es colocar estas cajas nido en lugares donde sabemos que están en un buen número y a lo largo de todo el año. También es posible que los podamos colocar en escuelas o en algún otro tipo de instituciones para involucrar también a la ciudadanía en el monitoreo de estas cajas nido, porque en general las cavidades resultan ser un recurso bastante escaso, ¿sí? Sobre todo las cavidades amplias, que son las que requieren los tucanes para. Así que esto a partir de años venideros, con todos los datos que tengamos de presencia y abundancia, vamos a poder ir colocándolas. Eso sí, entonces. Román, acá hay una pregunta en el chat. Sí. Adriana pregunta, ¿en qué consisten estas estaciones de muestreo? Las de la slide anterior. Bien. Donde pusiste todo, sí. En lo que se llama ahí cada sitio. La anterior. La anterior. Sí. ¿Ahí? Ahí. Bien. ¿En qué consisten estas estaciones de muestreo? Pregunta. Bien. A ver. Bueno, es el avistaje. Sí. Cada pinchecito que vos ves ahí de color turquesa va a haber 2 puntos de observación. En cada pinche, 2 puntos de observación, ¿sí? Separado por 200, 300 metros. En cada punto de observación estamos 10 minutos observando aves y en particular focalizando la presencia y abundancia de tucanes, ¿sí? Vamos a registrar cuántos tucanes hay, qué están haciendo, si están volando, si están haciendo uso de la vegetación, qué tipo de uso, si están comiendo, qué tipo de fruto, qué tipo de, en lo posible, de artrópodo están comiendo. Es decir, todo lo que podamos recabar en cada sitio y, como les dije, qué tipo de estructura vemos en cada sitio, ¿sí? Si hay árboles, de qué altura, si hay edificación, de qué tipo, si son solo casas, si son edificios. Estamos pensando también registrar la sonoridad de cada uno de los sitios mediante aplicaciones
que nos permita ver qué cantidad de decibeles, qué tipos de ruidos podemos captar en cada uno de esos sitios, ¿sí? Entonces, de nuevo, cada sitio tiene 2 puntos, y en cada punto observamos 10 minutos las aves y particularmente los tucanes que haya. Y tratamos de tener una idea bastante precisa de cómo es cada uno de estos sitios para después ver si la abundancia y presencia de los tucanes se asocia a algún tipo de característica del sitio. Particularmente hay una chica que después la vamos a ver, que es Agustina, que va a hacer la tesina con esto, ¿sí? Su tesina de grado. Vamos a estar colaborando algunos otros integrantes del proyecto, pero la que va a llevar adelante más que nada el muestreo va a ser Agustina. Perfecto. ¿Sí? Consulta, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La comunidad local, digamos, las personas que habitan, ¿pueden ayudar por fotos, por medio de fotografías a este tipo de estudio y muestreo? Mirá, al muestreo en sí, que es el que buscamos, al que mostramos ahí, estandarizadas, ¿sí? Entonces, para tener ese muestreo estandarizado tenemos que tener cierta constancia en diferentes aspectos, como por ejemplo, hora de muestreo, conocimiento de algunos comportamientos, conocimiento de especies de árboles, es decir, requiere un conocimiento previo, un entrenamiento previo que quizás no todos pueden participar, ¿sí? Sobre todo después en el análisis de esos datos también se requieren conocimientos de estadística, de medidas, de análisis de imágenes satelitales, etc. Ah, buenísimo. No, porque el otro día me sorprendió, no sé si se ve bien la imagen, no se ve muy bien, ¿no? Bueno, 8 tucanes habían acá en lo que es, en el cable donde es Los Aromos, acá en la avenida Balín, bajo la viña. Era un grupo de 8 tucanes y nada, me llamó muchísimo la atención, digamos, que tantos estén por esta zona, digamos. Bien. Claro. Sí, igual existe otra forma de colaborar de los ciudadanos, que eso ya lo va a explicar Román, ¿no? Exactamente, ahí vamos, ahí justo Sí, estaba entrando. ahora lo va a contar. Es ahí. Bueno. Este es el eje, digamos, que le llamamos, que tiene más que ver con la sociedad, ¿sí? Que es educación, concientización y sobre todo, por eso está remarcado y en cursiva, participación ciudadana. Para esto vamos a tener redes sociales y un medio virtual para el reporte, por ejemplo, de todas estas observaciones que vos me estás haciendo, producción de material de difusión como cartillas, folletos, banners, otro tipo de cartelería, pines, calcos, etc. Y la idea es que también salgamos a hacer diferentes tipos de charlas o talleres, en escuelas principalmente, pero también en algún otro tipo de institución que pueda estar interesada. En cuanto a las redes sociales, ya están activas, nuestro Instagram y nuestro Facebook, nos pueden encontrar como Tucanes en mi Jujuy en ambas plataformas. En un principio habíamos pensado en hacer una aplicación para celulares, para justamente con un clic en el celular reportar este tipo de observaciones, pero por ahora estamos incursionando en algo que es mucho más económico y que también es bastante práctico, que lo pueden encontrar en estas plataformas, que es el llenado de un documento de Google, ¿sí? Entonces, haciendo clic en el link de tanto del Face como de Instagram, pueden acceder a este documento, ¿sí? En donde se les va a requerir algún tipo de información. Lo que está con asterisco son las respuestas que le decimos obligatorias, y de una manera muy rápida ustedes pueden colaborar enormemente con el proyecto, ¿sí? La idea en un futuro, fíjense que el convenio se firmó a fines de abril, a principios de mayo lanzamos las redes, y ahora vuelvo en esto. Y ya tenemos
122 registros en lo que va de mayo, ¿sí? En menos de 20 días hemos tenido 122 registros, de los cuales 75 corresponden al llenado de estos documentos de Google que veíamos recién. Fíjense ahí la incidencia por barrio. Entre Los Perales y Bajo la Viña tenemos casi el 50% de todos los avistajes. Y en los registros, por eso pedimos la hora, vemos que no es tampoco un ave que, como los ornitólogos, siempre estamos madrugando, digamos, pero el tucán se deja ver, muy por el contrario, también en horas del mediodía, ¿sí? E incluso en la tardecita también hay varios registros. Sí, Román, disculpa, si nos compartes el link del formulario Google, nosotros desde Participación Ciudadana, de la Dirección de Participación Ciudadana, podemos difundirlo en los WhatsApp de los distintos distritos de la ciudad y también por la web municipal y obviamente por el Facebook de Parque Botánico, ¿sí? Perfecto, ya lo vamos a hacer. En el Facebook del Parque Botánico está el link. En el Facebook del Parque perfecto. Botánico, nosotros cuando publicamos cosas, que ya también empezamos nosotros desde el parque y con promoción ambiental, empezamos ya a difundir algunas cosas, material educativo, en flyer, información, y ahí difundimos siempre, linkeamos con Tucanes en mi Jujuy, para más información, para que la gente pueda buscar. Ahí está, buenísimo, gracias Cris. Bien, entonces de ese documento, de ese reporte que ustedes tienen que hacer, la mayor parte son cosas muy simples como la fecha, el horario, si ustedes vieron que estaba haciendo algo como volando, posado, comiendo, en el mejor de los casos comiendo qué, ¿sí? La cantidad de individuos que eran. Quizás lo único con un poco mayor de dificultad sea que les pedimos en el mejor, que nos puedan, si es posible, diferenciar si eran individuos adultos o juveniles. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Lo principal está dado en el pico, ¿sí? Lo que vemos es que los individuos juveniles tienen un pico que, con respecto al resto del cuerpo, no es tan grande, ¿sí? El tamaño del pico en relación al resto del cuerpo no es tan grande como en los adultos, ¿sí? En los adultos puede verse un pico que es descomunalmente más grande. Y, obviamente, lo principal es el color. El color del pico es lo que nos da la pauta si es un individuo adulto o juvenil. Fíjense que en el individuo juvenil, lo negro no está del todo marcado, y el pico es mucho más pálido, de un color más amarillento, apagado. A diferencia del color del adulto, que va desde amarillento hasta anaranjado, incluso rojizo, y los puntos negros del ápice de la maxila y de la base son mucho más notorios que en el individuo juvenil. Entonces, si pueden discriminar si son adultos o juveniles, eso sería un golazo de media cancha. Bien, sigamos entonces con la participación o con el desarrollo de este eje más social. Como decía Cristina, también desde el Facebook del parque y desde el Facebook del proyecto también se están empezando a difundir información, difusión, propaganda de diferentes tipos. Este es un banner que han hecho desde la parte del equipo del Parque Botánico, que está también involucrada en este proyecto. Estamos en el armado de folletería también, y algo que también nos tiene muy entusiasmado, establecimos una alianza con gente de Amar lo Nuestro, que es una ONG, que ya con bastante experiencia en el desarrollo e impresión de material educativo, didáctico, más que nada apuntado a los niveles iniciales de educación. Por ejemplo, son los que sacaron algo que nos toca de cerca, porque también fue en colaboración con un grupo de investigadores del INECOA, que es el librito de Cristal, la rana marsupial,
la idea es armar un libro muy similar a este, que gire alrededor de un personaje de un tucán. El personaje ya está bastante avanzado y la parte de texto está también muy avanzada, así que esperamos que para más cerca de fin de año o principios del año que viene podamos ya tener en nuestras manos impreso para repartir el librito del tucán. Son los Bien. cuentos esos que hay también del flamenco, de la rana, Del de tapir, otros animales. del Hay murciélago. sí, Sí, son ellos mismos. cuentos para niños, está bueno. Sí, la verdad que son muy lindos. Y bueno, ojalá que se pueda concretar lo antes posible. Bien, entonces con los conocimientos generados en estos dos ejes de ecología urbana, algo que por ahí tiene un poco más de estandarización, que le decíamos, y el otro eje más social, que esperamos involucrar a la mayor parte de la sociedad posible, queremos tener por ahí una fotografía de cuál es la situación real de la población de Tucán Grande en nuestra ciudad y de identificar cuáles son las amenazas ciertas y potenciales que puede estar teniendo esta especie en nuestra ciudad, cuáles son los rasgos que permiten la presencia o la mayor abundancia de los tucanes en nuestra ciudad. Y con toda esta información, la idea es que luego de los 3 años que dura el convenio, podamos elaborar un programa que perdure más allá de la duración de este convenio. Ese programa va a tener un conocimiento acabado de la ecología del tucán en la ciudad. Ojalá que podamos disminuir esos ataques y matanzas de los que estamos acostumbrados año tras año. Y el objetivo de máxima, porque soñar no cuesta nada, es que junto por ahí con otros proyectos de ecología urbana que están llevándose adelante ciertos investigadores del INECOA, podamos de alguna manera diagramar o pensar en un desarrollo de la ciudad que tenga en cuenta todas estos rasgos para la conservación y preservación de diferentes especies en la ciudad, ¿sí? No estamos hablando de que no haya un desarrollo urbano, sino que ese desarrollo urbano considere particularmente también la preservación o los requerimientos de especies tales como el tucán grande y otras de las que también están formando parte los grupos de ecología urbana del INECOA. Un ejemplo, y con esto terminamos, es lo que se hizo en Belo Horizonte, por ejemplo, en la ciudad de Belo Horizonte, una ciudad mucho más grande, donde también está presente el tucán, en donde establecieron lo que se llaman rutas de menor costo, ¿sí? Es decir, los caminos o las vías que usaban los tucanes para desplazarse desde áreas preservadas en los márgenes de la ciudad de Belo Horizonte hacia la ciudad. ¿Cuáles eran esas vías y qué implicaba, cuál era el costo que implicaba a los efectos del desarrollo urbanístico? Lo que vieron o lo que dijeron, lo que establecieron estos investigadores es que a través de la preservación de 4 rutas era muy probable que la población de tucán de la ciudad de Belo Horizonte no se vea mayormente afectada. Esas rutas implicaban la conservación de solo el 5% de, digamos, lo que era el ambiente alrededor de la ciudad de Belo Horizonte. Es decir, en ese 5% estaban incluidos 155 parches de bosque. Pero dentro de ese 5% ya había regiones destinadas a proyectos de expansión urbana, básicamente a proyectos de urbanización como countries, barrios privados, etc. Entonces ahí entra un conflicto en donde decir, bueno, preservamos solamente un 5% y estamos dando lugar a la preservación de especies tan emblemáticas como el tucán, o le damos lugar a proyectos de urbanización de, digamos,
de cuestiones económicamente mucho más importantes. Bueno, ahí entra el conflicto en donde estos estudios pueden ser de gran ayuda. Bueno, ¿quiénes estamos dentro de este proyecto? Como les dije, de parte de la municipalidad está el equipo dentro del Parque Botánico, donde si ustedes van a visitar al parque es muy probable que vean tucanes. De hecho, aquí en esta reunión que hicimos, apenas empezamos la reunión, cayeron 2 o 3 tucanes a visitarnos. Así que bueno, allí van a poder encontrar también información del proyecto. En breve también van a poder encontrar folletería y cuestiones de difusión también. Y de parte del INECOA estamos, bueno, yo, el burro adelante para que no se espante, y las 3 personas que ven acá, que son Alejandro Schaff, Noelia González Bafa y Agustina, que va a llevar adelante los muestreos mayormente de observación de tucanes. Por supuesto, en este proyecto también están los tucanes urbanos y sobre todo también están toda la ciudadanía, que esperamos que se involucren con muchas ganas, con muchos aportes, con muchos reportes de presencia. Así que los invitamos a que visiten nuestras redes, a que hagan las observaciones, las inquietudes, las críticas que ustedes crean necesarias, y poder entre todos hacer que este proyecto pueda generar la información suficiente para proteger al tucán. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo de lo que quieran charlar, aquí estamos. Silvia Rojo, de la Fundación Ecoandina, dice: ofrecemos como sitio para estación de muestreo el predio de la Fundación Ecoandina a la vera del Río Grande, en la confluencia con Puente Belgrano, y en un predio arbolado en Villa Jardín de Reyes. En ambos lugares nos visitan, supongo que serán, sí, en Reyes una vez contamos 14. Sí, buenísimo, los bueno, tucanes. muchas gracias. Sí, y también Silvia compartió el link para los que quieran, el link del proyecto Tucanes en mi Jujuy. Buenísimo, ahí va. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere con su Pablo? No, yo me quedé con una pregunta. Sí. No, pero más que nada el tema de la muestra. ¿Cómo saber en este momento si vos querés analizar cuántos tucanes hay en la ciudad o en lo que está la zona, digamos, delimitada de lo que mostraste? ¿Cómo no confundir los mismos que pueden estar en Bajo la Viña, contarlos si son los mismos que pueden estar en Los Perales o pueden estar esparcidos por otros barrios de la ciudad, digamos? Sí, eso esperamos hacerlo, ese tipo de análisis esperamos hacerlo solamente con los datos que llamamos estandarizados, ¿sí? En general, digamos, nunca vamos a tener la certeza, porque no tenemos anillamientos, ¿sí? Entonces no lo tenemos. Es muy probable que aquellos tucanes que vemos en un determinado lugar, generalmente a esa hora, y sean los mismos, ¿sí? Si yo paso hoy por el José Hernández y veo uno, y paso dentro de 2 días por el José Hernández, que generalmente están, y bueno, es muy probable que se trata del mismo grupo al menos, ¿sí? Pero tampoco estamos queriendo hacer un conteo de la población, de cuán grande es la población en nuestra ciudad, sino la incidencia o el número que vemos en cada una de los barrios o de las regiones de la ciudad, ¿sí? Es decir, ¿qué uso hacen los tucanes? Un tucán puede hacer uso de más de un lugar, y está perfecto, digamos. Ese es el dato que por ahí nos interesa saber, para de alguna manera poder el día de mañana decir, bueno, los tucanes están en regiones donde hay edificios de 10 pisos, o donde hay palmeras, o donde claro, hay... asociar la presencia con los distintos entornos. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, seguramente no vamos a tener la independencia de esos avistamientos
que sea necesario, ¿sí? Los puntos, acordate, están separados 1 kilómetro entre sí, y 1 kilómetro un tucán te lo puede hacer fácilmente, ¿sí? Pero bueno, ese es el dato que nosotros por ahí tenemos más interés en obtener. Muchas gracias. De nada. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Estamos todavía con un poquito de tiempo. También están, En bueno, Facebook, Alejandro y Agustín. En Facebook no hay pregunta. Hubo mucha gente, hubo 25 personas por el Facebook Live. Y bueno, recordarles que para los que no pudieron acceder al Zoom o al Facebook Live, estos diálogos quedan grabados y se suben al canal de YouTube del Parque Botánico, para que puedan verlos toda la gente que no pudo por algún motivo acceder o entraron tarde por algún motivo, los pueden volver a ver por nuestro canal de YouTube. Ahí levantó la mano alguien. A ver. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Cómo va? Bien. Federico habla. Tenía una consulta. Entonces, lo que sería este proyecto sería un análisis en bases inferenciales al comportamiento y a la población que hay solamente en la capital. En lo que refiere a este proyecto, involucra solamente a la ciudad de San Salvador, ¿sí? Es un convenio entre la Municipalidad de San Salvador y, Sí. y el INECOA. ¿Y hay Entonces, información preliminar si en estos años decreció la población? no. ¿O sería el primer estudio que se estaría haciendo sobre Rampastos Toc? En la ciudad, sí. Ah, bien. En la ciudad, sí. Como te mostré, hay estudios, ese que te dije, que mostré ahí en Belo Horizonte, pero es increíble, digamos, que es un ave fácil de observar, que está en ambientes que no requieren grandes niveles de conservación, con un amplio rango de distribución, y sin embargo, no hay un número de estudios acorde a lo que uno podría esperar por esas características. Es realmente bastante pobre los estudios sobre tucanes, y más todavía de tucanes en ambientes urbanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es un estudio, de alguna manera, que puede ser muy informativo. Muy bien, Román. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, vamos cerrando porque se nos termina el tiempo. ¿No, Ricardo? Bueno, muchísimas gracias, estuvo muy linda, muy buena la charla, y bueno, vamos a difundir nosotros a través de la Dirección de Participación Ciudadana y también la web municipal y todas las, ya sea Facebook, Instagram del municipio, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias. Gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias. Con este diálogo ambiental cerramos este mes de la biodiversidad. Y bueno, el mes que viene se conmemora ya el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que el 3 de junio los esperamos con el primer diálogo ambiental del mes, conmemorando el mes del ambiente. Así que, bueno, nos estaremos viendo el jueves próximo. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.